Buenos días, amigos televidentes. Saludamos de manera especial a todo y cada uno de ustedes que nos sintonizan el día de hoy en su programa de orientación tributaria DGII 360. Venimos con mucho entusiasmo, como cada semana, desde la Dirección General de Impuestos Internos con el objetivo de acercarnos a ustedes de manera virtual a través de la magia de la televisión y traerles todo este contenido valioso e interesante de orientación tributaria que sabemos que será de mucho valor para todos ustedes. Hoy contamos con la presencia del señor Freddy Torres, subdirector de fiscalización, quien junto a su equipo nos hablará sobre esta importante subdirección de fiscalización. Un gran equipo de esta subdirección de fiscalización de impuestos internos nos visita en el día de hoy, así que quédense conectados con DGII 360. Esta semana en DGII 360 conversamos con Freddy Torres, subdirector de fiscalización, quien nos hablará sobre la subdirección y sus funciones, las áreas que la componen y todo lo relativo a fiscalización. Conoceremos sobre los riesgos tributarios con Marvin Cardosa, gerente de riesgos tributarios. Miguel Espaillat, gerente de planes masivos, nos abundará sobre este interesante tema. Carolina Hidalgo, gerente de planes selectivos, explicará qué son y cómo están conformados. Aprenderemos sobre control de gestión de fiscalización con Stalin Pichardo, encargado del Departamento de Control de Gestión de Fiscalización. Finalmente, escucharemos al señor Víctor Villalón, experto tributario, sobre la experiencia chilena en la gestión de cumplimiento tributario basado en riesgos. Buenos días, amigos televidentes, yo soy Marlene Hernández y en el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, inició la tercera edición del Programa de Desarrollo de Habilidades Directivas dirigido al personal directivo, el cual está siendo impartido por la Escuela de Alta Dirección Barnum Management School. La apertura del programa contó con la presencia del director general Luis Valdés Veras, quien exhortó a los participantes a aprovechar la oportunidad de formación. Mediante esta formación, 62 directivos de diferentes áreas de la DGII están aprendiendo a desarrollar nuevas capacidades, conocimientos y conceptos destinados a la toma de buenas decisiones y a la dirección en general. Al igual, la capacitación está encaminada al diseño de iniciativas de dirección y gestión para garantizar la excelencia, como está contemplado en uno de los ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2021-2024. Asimismo, la Dirección General de Impuestos Internos alcanzó el 100% de la implementación de las normas básicas de control interno NOBASI requeridas por la Contraloría General de la República. Las normas básicas de control interno NOBASI definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los sistemas de administración de control y las unidades de auditoría puedan ser evaluados. El cumplimiento de estas normas es responsabilidad de todos los colaboradores, ya que a través de su correcta aplicación podemos lograr los objetivos de ser una institución eficaz y transparente. Es importante estar al día con sus obligaciones tributarias. Por eso les recordamos que esta semana los impuestos pendientes para la presentación o pago son los siguientes. El miércoles 31 de agosto es la fecha límite para el siguiente impuesto. Segunda cuota del impuesto sobre la renta de los contribuyentes, personas físicas y del sector agropecuario, acogidos al régimen simplificado de tributación RST basado en ingresos. El jueves 1 de septiembre está el impuesto a los hidrocarburos, la contribución de GLP y el viernes 2 debe cumplirse con el impuesto de cheques y transferencias electrónicas, así como el ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia. Continuamos con su programa de orientación tributaria DGII 360 y hoy contamos con la presencia del señor
Freddy Torres, quien es el subdirector de fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos, quien hablará con todos nosotros acerca de las funciones de esta importante subdirección, las áreas que la conforman y todo lo relativo a este tema de la fiscalización. Y para conocer un poco sobre nuestro entrevistado del día de hoy, el señor Freddy Torres es ingeniero industrial egresado de la Universidad Central de Estudios Profesionales UCDEP. Posee un posgrado en Administración Tributaria por el Instituto de Capacitación Tributaria INCAT, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Organización de las Naciones Unidas ONU y la Organización de los Estados Americanos OEA. Don Freddy, bienvenido a DGII 360. Y pues para dar inicio a esta conversación nos gustaría que iniciemos conversando de manera llana con todo el público que sigue este espacio. ¿Cuáles son las funciones de la Subdirección de Fiscalización de Impuestos Internos? La Subdirección de Fiscalización es un área particular de la Dirección General de Impuestos Internos, ya que ésta no ejecuta las fiscalizaciones, ni tiene contacto con los contribuyentes. Aunque su nombre es fiscalización, esta lo que hace es planificar las actividades de control que pueden ser tantos preventivas como la educación tributaria, los correos electrónicos y otras facilidades, y correctiva como son las fiscalizaciones o auditorías. Entonces, señor Freddy, nos gustaría que nos describiera de forma más general cuáles son las funciones de esta subdirección de fiscalización y qué áreas la componen. Las funciones, como le explicaba, de la subdirección de fiscalización es planificar las auditorías, tanto preventivas como correctivas, que se le aplican a los contribuyentes en busca de mejorar el comportamiento tributario. Las áreas que las componen son 4 específicamente. Está la gerencia de riesgo tributario, la gerencia de planes selectivos, la gerencia de planes masivos y el Departamento de Control y Gestión de Fiscalización, que por su importancia reporta directamente al subdirector de fiscalización, porque ayuda a a tomar decisiones. La verdad que cada semana confirmamos en este espacio lo completo e interesante que es cada área que conforma impuestos internos. Y fíjese, como usted mencionaba, todas las gestiones que realizan desde esta subdirección de fiscalización y que todas van pues encaminadas a contribuir al cumplimiento tributario. Y en ese sentido, don Freddy, nos gustaría saber cuáles son los principales proyectos en los cuales están pues inmersos actualmente la subdirección de fiscalización. El principal proyecto que tiene la subdirección de fiscalización en estos momentos es la gestión del cumplimiento tributario basado en riesgo, el cual está asociado al segundo eje estratégico institucional. En ese sentido, la gestión del cumplimiento tributario basado en riesgo lo que ve es una mirada integral de todo el sistema tributario y analiza los contribuyentes dependiendo del nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo es menor, el tratamiento que se le da sería educación tributaria, por ejemplo, envío de correos electrónicos, y cuando el nivel de riesgo es mayor, entonces se piensa en una fiscalización, en un tratamiento más severo. ¿Cuántas informaciones importantes, señor Freddy, que usted nos está compartiendo en el día de hoy y que los televidentes necesitan conocer, que muchas veces desconocen? En este sentido, sabemos que la metodología de la gestión de cumplimiento basada en riesgos que se está implementando actualmente en impuestos internos consta de la aplicación de etapas. Nos gustaría que nos hable de forma general en qué consisten estas etapas.
Este modelo está compuesto por 5 etapas. Primero, analizar, donde se analiza el riesgo de los contribuyentes, mirándolo desde el punto de vista de las recaudaciones. El segundo es analizar y valorizar esos riesgos que han sido previamente identificados. El tercero es priorizar esos riesgos que han sido identificados. El cuarto es darle el tratamiento a esos riesgos que han sido identificados. Estos tratamientos pueden ser estructurales, correctivos y preventivos. Y finalmente, evaluar, que es donde se monitorean estos tratamientos para ver si han cumplido con los requerimientos que queremos. Excelente conversatorio, señor Freddy, y agradecemos su presencia en DGII 360 en el día de hoy para enriquecernos con esas valiosas informaciones en torno a lo que realiza la Subdirección de Fiscalización de nuestra institución. No se desconecten de nosotros, porque a continuación tenemos al señor Marvin Cardosa, gerente de riesgos tributarios, quien nos abarcará todo lo relacionado sobre este tema de perfil de riesgo. Volvemos con más. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, donde estamos tratando todo lo relacionado a la Subdirección de Fiscalización. Y en este momento, para seguir abordando este tema, nos acompaña Marvin Cardosa, quien es el gerente de riesgos tributarios de la DGII. Para conocer un poco más acerca de su historia de vida, pues es graduado de ingeniero en sistemas de información en la Pontificia Universidad Católica de Nicaragua. Posee un magíster en economía con mención en economía y políticas públicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es docente en la carrera de economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, impartiendo clases de macroeconomía, microeconomía, econometría y finanzas públicas. Durante más de 10 años ocupó la posición de gerente de estudios económicos en la DGII y actualmente es el gerente de riesgos tributarios. Ha sido ganador del premio del concurso de economía del Banco Central de la República Dominicana, así como del premio a la investigación por el programa de incentivo a la investigación en finanzas públicas del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Marvin, bienvenido a DGII 360. La verdad que nos complace muchísimo tenerte con nosotros y pues de más está decir que con más de 10 años en la República Dominicana ya tú estás aplatanado. Así es. Y para dar inicio a esta entrevista, nos gustaría saber todo sobre la gestión de cumplimiento de riesgos, pero para que el público pueda entender más, ¿cómo se definiría un riesgo y más aún el riesgo tributario? Bien, primero darle las gracias a ustedes y a la audiencia que nos sintoniza, pues para mí es un honor estar sentado aquí y aportar mi granito de arena en este tema tan interesante que es la gestión de cumplimiento basado en riesgo. Para definir riesgo, básicamente podemos definirlo como la posibilidad de que un evento no deseado ocurra. Pero adicionalmente es importante también no solamente es el calcular este evento no deseado, sino que también calcular el impacto. En términos monetarios, por lo general se calcula. Pues en estricto rigor, se combinan dos variables básicamente aquí, probabilidad por un lado y consecuencia por otro lado. Probabilidad es este evento no deseado que queremos que no ocurra y por otro lado el impacto que tiene ese evento. En este sentido, cuando hablamos de riesgo tributario, pues también tiene estos dos elementos, probabilidad y consecuencia. Sin embargo, el evento no deseado, cuando hablamos de riesgo tributario, se convierte en incumplimiento tributario. Por ejemplo, la no presentación y pago del impuesto sobre la renta. Y la consecuencia se convierte en el impacto que tendría recaudatorio si no se presenta esa declaración.
Sé que uno de los instrumentos que hace referencia es el modelo de gestión de cumplimiento. Esto es una metodología pues, que se está implementando para lo que es la clasificación del riesgo global de los contribuyentes y nos gustaría que nos explicara en qué consiste esta clasificación. Sí, la clasificación de riesgo global básicamente lo que mide es la disposición de cada contribuyente de cumplir con sus obligaciones tributarias. Es una nota, es una clasificación, como bien dice el nombre, y como cuando definimos riesgo, pues también esta clasificación tiene dos elementos importantes, que es la probabilidad y la consecuencia. Cuando hablamos de la probabilidad, aquí estamos hablando del historial de comportamiento del contribuyente en el tiempo, de sus obligaciones tributarias. Y la consecuencia está relacionada con el tamaño del contribuyente, el impacto recaudatorio que tiene ese contribuyente. La combinación de esto, probabilidad y la consecuencia, podemos entonces clasificar a los contribuyentes en 4 tipos. El primero es contribuyentes que son de riesgo alto, por ejemplo. Esos son contribuyentes que tienen la característica muchos incumplimientos tributarios y de gran tamaño. El segundo son contribuyentes de riesgo clave. Son contribuyentes también de grandes, pero relativamente con pocos incumplimientos tributarios. Podemos decir que es un contribuyente grande que se porta bien. Y del otro lado tenemos a los pequeños, por un lado los de riesgo medio, que son los pequeños con muchos incumplimientos, y los pequeños con pocos incumplimientos, que serían los de riesgo bajo. También es muy importante aquí resaltar que para construir el historial de lo que hablamos, que es la probabilidad del historial de cumplimiento tributario del contribuyente, se utilizan 98 criterios. Estos criterios básicamente son obligaciones tributarias que el contribuyente debe cumplir. Y cada una está dividida de la siguiente forma. Está dividida en registro, pues básicamente se toman todas las obligaciones que el contribuyente tiene que realizar en registro, tener su dirección actualizada, tener su número de teléfono actualizado, la actividad económica que realiza, los socios, el beneficiario final. Del lado de las declaraciones, pues se toma en cuenta la presentación oportuna de todas sus declaraciones de impuestos. ITEVI, impuestos sobre la renta, impuestos sobre los activos. Y del lado de información, todos los envíos adicionales que tiene que hacer el contribuyente, por ejemplo, el 606 y el 607, que es el libro de ventas y de compras. Y del lado del pago, también se toman en cuenta que el contribuyente también pague de forma oportuna también sus obligaciones tributarias en cuanto al pago. Y otros criterios también que se consideran. En total son 98 criterios. Recientemente, Marvin, pues la institución durante lo que fue su mes aniversario, el pasado mes de julio, pues llevó a cabo una serie de reconocimientos a contribuyentes destacados por su buen comportamiento tributario, utilizando precisamente como base para la selección de los mismos, pues estos indicadores a los que haces referencia sobre el riesgo tributario. Y en ese sentido nos gustaría saber qué debe de hacer un contribuyente para conocer su riesgo tributario, su clasificación y para mejorarlo. ¿Tiene acceso el contribuyente común a saber en cuáles indicadores está fallando y cómo podría en un momento determinado pues tener una mejor clasificación? Claro, muy importante pregunta, y aquí, como vimos, son 98 obligaciones o criterios que se utilizan para la construcción de esta clasificación. Para mejorar su comportamiento, pues la idea es que mejoren esos 98, clasificados, claro, en registro, declaración, información y pago. Que el contribuyente pues tenga actualizado su registro, su dirección correcta, su actividad económica correcta, que declare a tiempo. Si no lo ha hecho, pues que lo haga. Igual también con los formatos de envío, que enviarlos a tiempo también. De igual forma también el pago, pues también que no se atrasen los pagos y que lo haga de forma oportuna. En términos llanos, pues básicamente es ponerse al día con todas las obligaciones tributarias. Actualmente esta clasificación es de uso interno en la DGI. Más adelante, con el apoyo de tecnología, pues esto también va a estar disponible en la oficina virtual. Excelente. Ya sabemos que este perfil de riesgo del contribuyente es utilizado para fines de la institución, pero ¿puede un contribuyente conocer este perfil de riesgo? Así es. Actualmente, como decíamos, pues se utiliza en los procesos internos de la institución.
Hay un proyecto que está en marcha actualmente con el apoyo de tecnología para que el contribuyente pueda conocer su perfil de riesgo en la oficina virtual. Excelente conocer todas estas informaciones y pues ya para finalizar nos gustaría alguna recomendación final para todos los amigos televidentes que están pues familiarizándose con este tema del perfil de riesgo, cómo pueden hacer pues para seguir aprendiendo y para seguir pues cumpliendo con sus obligaciones tributarias y mejorando su clasificación. Claro que sí. Bueno, para mejorar su clasificación, como decíamos, pues básicamente es ponerse al día con las obligaciones tributarias. Fíjense que son 98 posibles criterios o obligaciones tributarias que tiene el contribuyente. Cuando uno hace un recuento, pues son muchas, ¿no? El contribuyente tiene que estar al tanto y al día con todas estas clasificaciones. Es muy importante también a lo interno también de la institución, porque con esta clasificación pues te da una idea general de cómo es el contribuyente en dos aspectos, su comportamiento tributario y su tamaño. Como decíamos, pues estas 4 clasificaciones toman en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, si un contribuyente se acerca a una administración local y alguien lo recibe y ve esta clasificación, no es necesario que esté viendo todos el historial del contribuyente, viendo sus declaraciones año por año o mes por mes, sino que simplemente con esta clasificación la idea es que tenga una idea general del contribuyente en cuanto a su comportamiento, como decíamos, y su tamaño. Entonces, por ejemplo, un contribuyente de riesgo bajo, pues un contribuyente pequeño con un buen comportamiento tributario. Entonces, si tú ves esa clasificación, ya más o menos tú sabes cómo abordarlo también al contribuyente. Exhortamos también a los contribuyentes que se pongan al día para que mejoren esta clasificación. Puede ser que el contribuyente actualmente tenga una clasificación posiblemente de riesgo alto porque no ha presentado sus declaraciones. Si lo hace ahora mismo o mañana, por ejemplo, pues seguramente mejorará esa clasificación. Recapitulando, Marvin, decías que son 98 indicadores, que efectivamente suena como un número, digamos que considerable, pero si fuéramos a escoger esas principales gestiones en las cuales un contribuyente puede enfocarse para mejorar su clasificación, ¿por dónde empezaríamos? Mira, las principales incumplimientos tributarios que se observan en los contribuyentes básicamente están en los formatos de envío de información, que básicamente son el 606 y el 607. Ahí es donde está el principal, básicamente, donde los contribuyentes, por lo general, frecuentemente tardan un poquito más en cumplir. Y es importante pues recordarle a los amigos televidentes también la importancia de mantener sus informaciones actualizadas, que muchas veces nos mudamos, cambiamos un número de teléfono, un correo electrónico y pues ahí se pierde el contacto y pues ese correo que usted reciba puede ser fundamental para recordar pues algún tipo de compromiso que tenga con la administración tributaria. ¿Utilizan ustedes esta información, la data que se desprende de esta metodología para establecer las estrategias cómo se aborda cada grupo de contribuyente en particular, cada clasificación de contribuyente? Sí, como mencionamos más adelante, pues mis compañeros van a hablar un poquito más sobre ese tema, que esta clasificación de riesgo también en conjunto con los riesgos específicos se combina para poder seleccionar el mejor tratamiento posible para el contribuyente. Como bien decía el subdirector, hay tratamientos que van desde preventivo hasta correctivo, ¿no? No necesariamente pues un contribuyente con esta combinación de estos riesgos van a salir todos a fiscalización o correctivo, sino que también hay tratamientos que son preventivos, una educación tributaria, un correo electrónico recordándole que debe cumplir, por ejemplo, entre otros. Muchísimas gracias. Acabamos de conversar con Marvin Cardosa, quien es el gerente de riesgos tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos. Ustedes manténganse en sintonía porque en breve regresamos con mucho más contenido de orientación tributaria. Continuamos con esta interesante entrevista con el señor Miguel Espaillat, gerente de planes masivos, quien nos estará hablando sobre los objetivos de su respectiva gerencia.
Bienvenido, Miguel. Y para dar inicio a este interesante conversatorio, hemos escuchado sobre los planes selectivos, pero ahora nos gustaría saber cuál es el propósito de los planes masivos. Gracias, Ana. Mira, la fiscalización masiva es el proceso con el cual las administraciones tributarias revisan de manera sistemática las brechas de no presentación de la declaración o la consistencia de la información. Este proceso se concentra en las declaraciones determinativas. Lo que busca es ocupar toda la información que se tiene disponible, ya sea del contribuyente, de terceros, para validar la información que es declarada por los contribuyentes. Como comprenderán, para estos fines el área se dedica a analizar estos incumplimientos y se basa, digamos, en fuerte soporte tecnológico para poder identificar el número de contribuyentes con incumplimientos y así determinar el mejor tratamiento a aplicar para mejorar su cumplimiento. Hoy día, gran número de las declaraciones que se reciben a través de Internet. El 99% de las declaraciones se reciben por la oficina virtual de manera electrónica. Hoy día nosotros tenemos sobre los 260.000 contribuyentes obligados a presentar ITEVI, cerca de los 200.000 obligados a presentar impuestos sobre la renta a personas físicas, más de 160.000 empresas que tienen que presentar el impuesto sobre la renta a personas jurídicas. Y como te darás cuenta, es un gran volumen, digamos, claro, de contribuyentes que están obligados a presentar estas obligaciones y con lo cual para validar este número importante de contribuyentes necesitamos apoyarnos en fuertes procesos informáticos y de herramientas de inteligencia de negocio. Señalar que luego de aplicado el modelo de gestión de riesgo y seleccionar los tratamientos, más del 70% de los tratamientos que se aplican se hacen sobre contribuyentes que no presentan la declaración o subdeclaran ingresos. De igual modo, se aplican sobre contribuyentes que tienen diferencias en los gastos presentados respecto a lo que informan los terceros. De igual modo, gran parte del tratamiento recae sobre adelantos que no están admitidos, adelantos del ITV que no están admitidos y sobre el control de las retenciones de ITV y de renta. Gran parte de estos tratamientos surgen a raíz, digamos, de errores que se remiten en las informaciones, que en gran medida corresponden a desfase de cómo se reporta la información o obviamente por la omisión de los datos. Excelente conocer el propósito de los planes masivos. Ahora, ¿cómo logran ofrecer una fiscalización acorde a los incumplimientos que muestran los contribuyentes? Mira, Ana, la institución desde el punto de vista de fiscalización no solamente está comprometida con los procesos de control, sino igual con los procesos de asistencia y facilitación. Exacto. En ese sentido, desde un tiempo atrás nosotros hemos estado, digamos, brindándole la información a los contribuyentes de los que terceros reportan. Exacto. Hemos incrementado las validaciones que se hacen al momento de declarar. Todo esto con ánimo a evitar el error, evitar luego tener que iniciar una fiscalización para corregir esto que se pudo haber evitado. De igual modo, nosotros estamos... O sea que si hay un pequeño error, el contribuyente va a poder ver cuál es el error que reporta un tercero y corregirlo, modificarlo, antes de que ustedes tengan que llegar como a ese proceso de fiscalización, que es un proceso que agota muchos pasos. Sí, precisamente es lo que queremos implementar. Digamos, lo que queremos es advertir al contribuyente de cuáles son sus observaciones, que el proceso de control detecta y darle toda la facilidad para que la pueda corregir. Pero de igual modo, nosotros obviamente queremos, digamos, acercarnos al contribuyente para que los casos donde la auditoría tiene que ya ha iniciado todos los procedimientos, todos los procesos de la, digamos, contenido en la norma 0714 lo pueda agotar a través
de su oficina virtual. Cuestión de que su caso pueda ser gestionado a distancia, sin tener que desplazarse a oficina Exacto. a cerrar su caso. Me llama mucho la atención esta parte también porque cumple con nuestro primer eje como institución, que es estar siempre más cercanos al contribuyente. Así es. En ese sentido, nosotros, digamos, estamos explorando implementar un nuevo modelo de operación que implique este servicio para facilitar al contribuyente resolver sus inconsistencias, sus observaciones, y también esto va muy de la mano con ampliar, digamos, la posibilidad de que el contribuyente pueda rectificar su declaración desde la oficina virtual. Básicamente lo que queremos es disponer al contribuyente todas las facilidades y los servicios para que pueda atender sus obligaciones sin tener que iniciar un proceso formal de control. Resulta sumamente interesante poder escuchar estas informaciones de parte de DGI y nos sentimos orgullosos de recibir esta gerencia de planes masivos que cuenta a nosotros sus buenas prácticas al fin de poder ofrecer una fiscalización acorde a los incumplimientos que muestran los contribuyentes. Nuevamente agradecemos al señor Miguel Espaillat por su presencia en el día de hoy con nosotros y les exhortamos a que sigan sintonizando DGI 360. Continuamos con el contenido del día de hoy y ahora tenemos una interesante entrevista a la señora Carolina Hidalgo, gerente de planes selectivos. Bienvenida a DGI 360, Carolina. Muchas gracias, Raiza, por la invitación. Siempre, y para dar inicio a este interesante conversatorio, ya conocemos que la gerencia de planes selectivos es la responsable de la identificación, del análisis y de la valorización de riesgos. Nos gustaría que nos contara o nos explicara en qué consiste esto y cómo la gerencia forma parte del proceso de gestión de cumplimiento basado en riesgos. Así es. La gerencia de planes selectivos es la encargada de identificar y de analizar los riesgos de incumplimiento. Dentro del modelo de gestión de cumplimiento tributario, el cual se basa en 5 etapas, es analizar, identificar, priorizar, tratar y evaluar. Nosotros pues nos encargamos de las primeras 2 etapas de este interesante paso, donde la etapa de identificación lo que buscamos es tratar de capturar e identificar cuáles son esos incumplimientos que están asociados en el sistema tributario, así como también todos estos incumplimientos se esbozan en un documento que es llamado el Plan Anual de Análisis, que es aprobado por la Subdirección de Fiscalización. En la etapa de análisis es donde se profundizan estos riesgos, se analizan a profundidad, se conocen las normativas a que están asociadas, cuáles son esas obligaciones y las leyes tributarias, así como también tratamos de valorizar estos riesgos de acuerdo al análisis que se haga del sector económico o del segmento que se esté estudiando. En esta misma etapa de análisis es donde se determinan cuáles son las causas de los incumplimientos que están asociados a estos riesgos que ya hemos identificado, y de igual forma tratamos de identificar cuál es el mejor tratamiento que pudiera estar asociado ya sea a un segmento o a alguna transacción compleja. Muy edificante conocer estas etapas. Ahí mismo, ¿cómo está conformada esta gerencia de planes selectivos? La gerencia de planes selectivos está conformado por 4 grandes áreas que son de alto impacto y relevancia para la administración tributaria. En ese sentido, tenemos un área que está enfocada en comercio y grupos empresariales, otra área que está enfocada en el segmento de intermediación financiera e industrias, otra de personas físicas y patrimonio, así como una más especializada que está enfocada en el análisis de los precios de transferencia. Esto debido a que cada contribuyente o cada segmento o grupo de contribuyentes se debe de mirar con una visión un poquito más específica para poder adecuar los tratamientos que sean con un enfoque, como se mencionó anteriormente, de tipo preventivo, correctivo o estructural. En el caso de los tratamientos preventivos, si estamos hablando de un grupo de contribuyentes en particular, como es el comercio,
pues entonces se tratan de abordar charlas educativas asociadas a estos gremios o grupos de contribuyentes, así como también de tipo preventivo, avisos específicos sobre información, recordatorio de declaración jurada y demás, y ya otro de tipo más correctivo que van asociados a los incumplimientos de riesgo un poquito más severo, que son los que manejamos por fiscalización interna y externa. Muchísimas gracias por tan valiosa información que sabemos que ayudará a edificar a nuestros televidentes. Por eso, no se desconecten de su televisor, que seguimos con más contenido de DGII 360. Continuamos con el desarrollo de DGII 360 y en este momento nos encontramos en compañía de Stalin Pichardo, quien es el encargado del Departamento de Control de Gestión de Fiscalización, el único departamento que reporta directamente a la Subdirección de Fiscalización. Y Stalin, sabemos que tú tienes casi 2 décadas en la institución. Comentábamos fuera del aire que fue tu primer trabajo, entraste muy joven y nos gustaría, para iniciar esta conversación, que nos cuentes un poco acerca de tu formación académica y cómo ha sido tu trayectoria dentro de la institución. Bueno, primero que nada agradecerte por la distinción y no sé si mencionar la edad que yo tengo en la institución. Claro que sí. Es algo positivo porque refleja también la edad que yo pueda tener. Bueno, pero eres muy joven. Pero sí, pero realmente tengo casi 18 años en la institución. Inicié como digitador en un proceso de cruce de información que hubo en el 2004 entre la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos. Luego pasé al área de servicios, a la Administración Local de Herrera como oficial de control de contribuyentes. Y luego entonces pasé al área de planes masivos, donde duré 10 años. Ahí fue mi mayor desarrollo a nivel de análisis de datos, de crecimiento a nivel profesional también, porque pasé de analista a encargado de sección, a encargado de departamento luego, y ya luego de eso entonces pasé como encargado del Departamento de Control de Gestión de Fiscalización hace aproximadamente 3 años ya. Así que has tenido la oportunidad de crecer desde esa primera oportunidad como en el área de digitalización hasta pues ya ocupar todas estas posiciones. Eres ingeniero industrial, conversábamos. Ingeniero industrial, sí. Y ya para entrar en materia, Stalin, cuéntanos cuáles son las funciones que realiza este departamento. Bueno, el Departamento Control de Gestión de Fiscalización tiene varias funciones. Las más importantes son evaluar los resultados que tienen las acciones de tratamiento, tanto preventivas, correctivas como estructurales, y el impacto que tienen estas acciones en el comportamiento de los contribuyentes, en la presentación de sus declaraciones juradas, en la recaudación potencial que puedan tener, evaluar el resultado que están teniendo estas acciones para así retroalimentar a las áreas de análisis, tanto planes masivos, planes selectivos, como la propia gerencia de riesgo, para efectuar mejoras en la selección de los contribuyentes que van a ser tratados por alguna de estas acciones. Ese es el objetivo principal. Aparte de esto, nosotros también calculamos la capacidad operativa con la que cuenta la institución para realizar estas acciones de tratamiento. Damos mucho seguimiento a la cantidad de personal que tenemos para ejecutar cada una de las acciones, ya sean acciones de visitas a los contribuyentes, de correos que se les remitan, de fiscalización, auditorías, etc. Siempre estamos monitoreando qué capacidad tenemos para saber cuántas acciones de cada tipo podemos hacer. En la práctica, Stalin, ¿cuáles han sido esas buenas prácticas que ustedes pues, han identificado como las más viables para contribuir a la gestión de que los contribuyentes pues, puedan tener un buen comportamiento tributario? Sí, mira, iniciando por la conexión que uno tiene que tener con distintas áreas de la institución, porque no es solamente un área que realiza todos los tipos de acciones, son varias áreas dentro de la institución que realizan acciones correctivas o preventivas. Nosotros tenemos que tener un acercamiento constante con ellos para que ellos nos puedan remitir la información de los tratamientos que están realizando. Entonces ya, de ahí nosotros agarramos la información, la analizamos, vemos qué resultados están teniendo en los comportamientos de los contribuyentes y así retroalimentamos
a las áreas viendo qué acción tiene un mejor comportamiento en un segmento determinado de contribuyentes. O sea, que lo que aplica en un momento determinado a un tipo de contribuyente Así es. no necesariamente es lo más efectivo para otro tipo de otro contribuyente. perfil Así es, de exacto. contribuyente o de ciudadano. Aparte de eso, nosotros también realizamos los análisis de costos de los distintos tipos de tratamiento. Realizamos los análisis de costo de la fiscalización fiscalización preventiva, de las auditorías, de las acciones de tratamiento que se realizan en las administraciones locales. Todo esto nosotros lo ponemos como insumo para el modelo de gestión de cumplimiento basado en riesgos. Ya ahí, con esa información de la capacidad, de los costos y de las horas que toma realizar cada una de las acciones, pues podemos tener una mejor planificación de las acciones o tratamientos que se van a llevar a cabo durante un año. La verdad que es sumamente interesante escuchar todas estas informaciones porque, como vemos, es una actividad integral que involucra diferentes áreas, que involucran diferentes gestiones y que no se trata simplemente de identificar lo que funciona, sino también de ver si se cuentan con los recursos en un momento determinado y si esa implementación de esa gestión es viable en términos de recursos y de costos. Sabemos que todo lo que es la implementación de la metodología basada en riesgos pasa por diferentes etapas, como hemos visto a lo largo del desarrollo de este espacio. Y nos gustaría saber, Stalin, las características y la importancia que tiene específicamente la etapa de evaluación de las acciones. Sí. Lo más importante de la evaluación es precisamente poder medir el resultado y ver si una acción está funcionando o no, para uno realizar los ajustes necesarios y no realizar cosas que no vayan a tener el resultado que desea la institución. Como dicen por ahí, lo que no se mide, pues no existe, no se puede mejorar. Entonces, la importancia de la evaluación radica en el análisis para mejorar las acciones que nosotros llevamos a cabo. Excelente, y pues yo creo que vamos a despedirnos con esa frase de lo que no se mide, pues no se puede mejorar, y eso aplica a todos los ámbitos de la administración tributaria y de la vida en sentido general. Usted necesita saber cómo va para poder ir pues midiendo sus avances en el día a día. Stalin, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues nos vamos a una pausa y retornamos en breve con más de DGII 360. Para poder asegurar la correcta aplicación de las leyes tributarias, las administraciones modernas están aplicando soluciones novedosas, las cuales han dado resultados muy positivos. Una de estas metodologías es conocida como la gestión de cumplimiento tributario basado en riesgos. Para esto tenemos con nosotros un experto internacional en la materia para que nos cuente sobre la experiencia en Chile con la implementación de esta metodología de trabajo. Víctor Villalón actualmente es consultor externo en Administración Tributaria para proyectos del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco de Desarrollo Interamericano y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, en modelos de riesgo de cumplimiento tributario. Además, es director del Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y fue su director de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos de Chile. En cuanto a sus grados académicos, cuenta con un máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales de España, un magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile y es contador público autorizado también por la Universidad de Santiago de Chile. Víctor Villalón, experto tributario desde Chile, nos acompaña en esta edición de DGII 360. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, Raiza. Gracias también a 360 por esta invitación y especialmente a la DGI que a través de la Subdirección de Fiscalización me ha permitido venir a conversar un momento con ustedes. Así es, y sin más preámbulos quisiéramos consultarle en qué consiste esta novedosa metodología de gestión de cumplimiento tributario basado en riesgos y cuál es el propósito que persigue la aplicación de esta metodología. Gracias, Ana.
Bueno, se trata de un proceso, es decir, un conjunto de actividades a lo largo de distintas etapas con la ayuda de modernas tecnologías que nos permiten tener una mirada integral de los niveles de cumplimiento tributario de todo el país. Y eso puede incluir contribuyentes, segmentos de contribuyentes, sectores económicos, regiones, por ejemplo. Y a contar de esa mirada, se habilita a la Administración Tributaria a poder ofrecer distintas acciones de tratamiento que tengan relación con estos perfiles, con estos niveles de cumplimiento que presentan los contribuyentes o los sectores en general. Eso implica entonces que de manera objetiva, de manera integral, la Administración es capaz de ofrecer distintas actividades dependiendo del nivel de riesgo que tiene el contribuyente. En general, en la mayoría de los países, la gran mayoría de los contribuyentes tienen buenos niveles de cumplimiento y entonces eso hace que se les ofrezca servicios, facilitación, asistencia, prevención, y una minoría, sabemos que esto pasa en todos lados, tiende a portarse de una manera que lesiona nuestro sistema tributario y entonces ahí se espera que haya control, que hayan auditorías y eventualmente algún tipo de sanciones. Víctor, ¿en qué año se implementó esta metodología en Chile y qué tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tomó su implementación? Bueno, hubo un tiempo largo de diagnóstico, de inquietudes hacia adentro de la institución, inquietudes de los contribuyentes, también del sector privado, y eso hizo que a contar del 2014 se empezara a implementar esta metodología. En una primera fase comenzó en la Subdirección de Fiscalización por un par de años, luego en 2016 se empezaron a sumar las áreas de servicios, de experiencia a los contribuyentes, de tal manera que hacia el 2018, es decir, al cabo de unos 4 años, este modelo ya estaba funcionando a lo largo de toda la institución. ¿Cuáles fueron esos principales retos a los cuales la Administración Tributaria chilena se tuvo que enfrentar? Bueno, acá hay un foco técnico y también un foco adaptativo. En la parte técnica, dado que necesitamos tener una mirada integral del sistema tributario y dado que intervienen áreas de facilitación, de experiencia, de control, se requiere la intervención de procesos, la intervención de sistemas, hay que cambiar algunas instrucciones o regulaciones internas. También hay que mirar la competencia de los equipos, las estructuras que tiene la institución para hacer funcionar este modelo. Ese es el foco técnico. Evidentemente eso requiere movilizar recursos, hacer planes, en fin, de tal manera que nos permitan llevar adelante el foco técnico. Quizás el más relevante es el otro foco, que es el foco adaptativo. Los que hemos trabajado toda la vida en fiscalización, de alguna manera tenemos la expectativa de seguir fiscalizando. Sin embargo, acá lo que nos dice el modelo es que tenemos que ir graduando distintas acciones dependiendo del perfil que tenga el contribuyente. Entonces, en ocasiones, la jefatura o los funcionarios en general se van a sentar con un contribuyente que no requiere ser fiscalizado. Pero ahí nuestro GEN nos dice, trata de fiscalizarlo. Entonces, esa es una adaptación, un ejercicio que hay que hacer para lograr cambiar las creencias, los valores que tenemos los funcionarios, reconociendo que una parte importante de los contribuyentes siempre está tratando de hacer bien las cosas y por lo tanto requieren una experiencia distinta desde la administración tributaria. Un cambio de paradigma en ese sentido. Así es, un cambio de mentalidad. Ahí hay un esfuerzo importante. Para la implementación de este tipo de metodología, esto sugiere primero la aplicación de un plan de gestión tributaria. ¿En qué consiste este plan y cómo fue su implementación en Chile? Bueno, como dejaba entrever, acá se requiere el trabajo de muchas áreas, áreas que prestan servicios, decía, otras que están encargadas de la experiencia de los contribuyentes y las que están encargadas del control. Y cada una de estas áreas tiene sus valores, tiene sus creencias, tiene sus focos de trabajo. Y como esto requiere una vista integral, lo que hacemos a través de este plan es marcarle una hoja de ruta, una sola hoja de ruta a todos estos equipos para que el desempeño, la ejecución de las actividades de cada uno de ellos se alinee con esta expectativa de poder ofrecerle a los contribuyentes una experiencia de acuerdo a los niveles de cumplimiento, a la disposición que tienen frente a sus obligaciones tributarias.
Entonces, un plan de gestión de cumplimiento se presenta como una hoja de ruta para poder lograr este fin. Víctor, ya para finalizar, nos gustaría conocer su visión sobre lo que ha sido la implementación de este modelo en la región y especialmente en la República Dominicana. ¿Cómo ve esa implementación y cómo vislumbra también el futuro? Bueno, esta metodología lleva varios años implementándose en diversos lugares. Los países de la OECD en general ya la están utilizando. Quizá el liderazgo lo ha tenido ahí Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda. En el caso de la región, Chile fue uno de los que empezó en el año que les comentaba, el 2014. Incluso a contar de esa experiencia de Chile, después se elaboró el Manual de Gestión de Riesgos Tributarios del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y ahí empezó a tomar, por así decirlo, fuerza en todos los países de la región la implementación de esta metodología. Y en el caso de Dominicana, ¿cierto?, de la DGI, ha tenido importantes avances. Hoy día tienen varios instrumentos como los que se van a conocer o se han conocido, por ejemplo, un mapa de brechas, una clasificación de riesgo global, entre otros. Y eso hace que hoy día estén, de alguna manera, a la vanguardia de lo que ha estado sucediendo en la región, con desafíos. Por ejemplo, que estos instrumentos que están hoy día utilizándose se trasladen hacia los procesos institucionales de tal manera que además pasen a ser la forma de trabajar de los funcionarios en sus distintos roles, en sus distintas responsabilidades. Por lo tanto, ahí está el desafío de seguir creciendo en estos instrumentos, traspasar estos usos hacia los procesos y, por cierto, como señalaba anteriormente, convencer a los funcionarios de que esta forma de trabajar es provechosa no solo para la DGI, no solo para los contribuyentes, sino que para el desarrollo económico de Dominicana en este caso. De parte de Impuestos Internos queremos agradecerles por haber participado de esta entrevista, por haber estado con nosotros y compartirnos estas importantes informaciones en el día de hoy. Les invitamos a que sigan conectados con DGII 360. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa de hoy. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan permitido llegar hasta sus hogares a través de este espacio con este contenido valioso de orientación tributaria. Nos vemos la próxima semana en otra entrega más de DGII 360.